chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Aprendo en Casa. Yo soy Yaremis y recuerden que este es un espacio dirigido a estudiantes de cuarto de secundaria. Hoy nos toca desarrollar el área de ciencia y tecnología y justo recordaba que una de las primeras noticias que salió cuando en los países comenzaron a implementar el aislamiento social fue de cómo estas medidas habían impactado en el ambiente. Seguro también recuerdan esas fotos con ríos más limpios o animales que regresaban a lugares donde antes no estaban. O incluso las fotos de la Costa Verde en Lima, llena de aves, como hace mucho no se veía. ¿Te has preguntado cuán susceptibles son los ecosistemas a las acciones que las personas realizamos? Hoy reflexionaremos sobre eso. ¿Sabías, por ejemplo, que el humano es el responsable de la extinción del 83% de mamíferos, del 50% de las plantas y del 15% de los peces? Todas nuestras acciones pueden tener más impacto del que crees. Por eso, también veremos cuáles son las que generan el efecto invernadero. Pero también veremos qué podemos hacer para disminuirlo. No se olviden de estar atentas y atentos porque al final del video les dejaré un nuevo reto. Vamos con el video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Hola, Diego. Pero por favor, ten cuidado. No vayas a salpicar agua en mi teclado. No te preocupes, Delta, y disculpa, lo que pasa es que estaba lloviendo fuertísimo afuera. Ah, lloviendo fuertísimo. En Lima nunca llueve, mucho menos fuertísimo. Bueno, hoy día sí estaba lloviendo, bueno, garuando bastante fuerte y por suerte encontré este periódico que me ayudó a protegerme. Pero eso es bien raro. Supuestamente estaba haciendo sol. Sí, la verdad es que según el calendario climático ya debería ser invierno, pero aún hay días de sol, como dices, y a veces llueve un poco. ¡Qué locura! Lo único que falta es que comience a nevar. Bueno, eso nunca ha pasado y no creo que caiga nieve en Lima, eso sería casi imposible. Eso es verdad, pero lo que está sucediendo en el planeta es que las estaciones están siendo más intensas. El cambio climático es real. En los últimos años lo hemos experimentado y es básicamente innegable. Ay, ¿cuándo será el día en el que podremos controlar totalmente el clima? Somos la especie dominante y todavía no podemos detener una lluvia o un huaico. Justamente las acciones humanas son las causantes de que el clima esté cambiando en los últimos años. Tienes razón, Delta. Los seres humanos somos los responsables de este clima impredecible. Lo que me lleva a preguntarme, ¿realmente somos una especie positiva para el planeta? O como dice Cerebro, ¿en verdad somos la especie dominante que controla todo? Por eso, hoy en Ciencia en Esencia, descubriremos si realmente los humanos dominamos el planeta. ¿Los humanos dominamos los planetas? Yo creo que en parte creemos, pero no es verdad. A veces la naturaleza o el planeta también hacen cosas que nosotros no escapa de nuestras manos. Sí, porque somos la especie dominante. Sí, pero eso también está ocasionando a que se destruya el ecosistema y esto está ocasionando también el calentamiento global. Sí, pero lo depredamos. Sí, pero poco a poco lo estamos destruyendo también. Desde que existimos como seres humanos, la fuerza de la naturaleza y sus cambios nos han afectado. Pero no podemos negar que la naturaleza también se ha visto afectada por nosotros. Nuestra especie es la más influyente dentro de nuestro gran ecosistema. ¡Obvio que sí! Y justamente por eso debemos ser más conscientes y responsables. Oye, uno es responsable, solo que a la naturaleza de vez en cuando le da por mandar una inundación o un terremoto. Bueno, y eso es porque el ecosistema y sus leyes son muy complejas. Delta, ¿podrías contarnos un poco más de cómo funciona el ecosistema? Todos los ecosistemas están conformados por dos componentes: factores
abióticos, es decir, todos los organismos que tienen vida e interactúan con otros. Y los factores abióticos, aquellos fenómenos que permiten la vida de los organismos, como el agua, el aire, la luz solar y la atmósfera. Entonces el ser humano es un factor biótico. Así es, y en realidad el humano representa solo el 0.01% de los organismos vivos existentes en el planeta. ¿Solo el 0.01%? Igual, siendo un porcentaje mínimo del ecosistema, el humano, desde el surgimiento de la civilización, es responsable de la extinción del 83% de los mamíferos terrestres, el 50% de las plantas y el 15% de los peces. Se dice que el humano es la causa de la sexta extinción masiva, comparable con el meteorito gigante que extinguió a los dinosaurios hace 65 millones de años. Un buen ejemplo de que tan susceptible es un ecosistema a la intervención del hombre y de cualquier especie es la historia de los lobos de Yellowstone. ¿Nos puede mostrar un poco de eso, Delta? Por supuesto. Vamos a ver. En los inicios del Parque Nacional de Yellowstone, ahí por 1926, los lobos y pumas fueron eliminados. Esto generó que, al cabo de unos años, la población de ciervos aumentara al punto que la vegetación empezó a disminuir dramáticamente. Es por ello que se optó por reintroducir al lobo. 31 lobos canadienses fueron liberados entre 1995 y 1996. Y así se redujo la densidad de ciervos para recuperar lentamente la vegetación boscosa. Las partes desnudas de los valles se convirtieron en bosques de álamos y sauces que dieron hogar a pájaros, a castores y otras especies. Las presas que construían los castores forjaron hábitats para nutrias, ratas, patos, peces, anfibios y reptiles. Y dado que los lobos también redujeron el número de coyotes, aumentaron el de los conejos, ratones y estos, a su vez, el de las águilas, comadrejas, zorros y zorrillos. La cadena alimenticia continuó en Yellowstone. Los osos aparecían para alimentarse de la carroña que los lobos dejaban, aumentando su población y salvándose de la extinción que los amenazaba. Lo más impresionante fue que con la reintroducción de los lobos, Yellowstone se repobló de especies vegetales ribereñas y los ríos consolidaron su curso reduciendo su erosión. Con ello, se estrecharon los cauces y aparecieron lagunas, lo cual acabó por constituir un nuevo curso del río. Bastaba un depredador para transformarlo todo. Salvaron al oso, aparecieron nuevas especies y hasta cambió el rumbo del río. Así es, como verás, el cambio no solo se da entre las especies, sino también en un factor abiótico como el río. Y es que, como vemos, las especies vivas no solo se afectan entre ellas, sino también afectan a las aguas y a las temperaturas. ¿Eso quiere decir que quizás la lluvia imprevista de hoy tiene que ver con el ser humano? Muy probablemente sí. Seguro tiene que ver con la contaminación. Claro, eso altera las nubes, la contaminación que producen las máquinas. ¿Esa es una indirecta? No, es una directa bien directa. Los fabricantes de máquinas, como tú, Delta, son los que más contaminan, yo lo sé. A ver, cerebro. Tampoco podemos ser tan exagerados. No vamos a acusar a todas las industrias de los cambios climáticos. Para su información, la empresa que me ha fabricado es una empresa ecoamigable. ¿Ya ves? Y Delta, ¿qué tanto afecta la actividad industrial en las lluvias repentinas y en el calentamiento global? El cambio climático es atribuido a la actividad humana que altera la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima de los últimos años. Eso quiere decir que no solo es la actividad del hombre, sino que también hay un proceso natural de aumento de temperatura, ¿no es cierto? El cambio climático es un fenómeno provocado por el calentamiento global, el cual a su vez es producido por el exceso de gases de efecto invernadero. Espera, pero si es invernadero, ¿no debería ser más frío? No. No es invernadero, es invernadero. Oh. Y el efecto invernadero se llama así porque es un proceso similar a los que se dan en los invernaderos de plantas, pero a nivel planetario. Exactamente. La radiación solar viaja hacia la Tierra atravesando su atmósfera y llegando a su superficie.
Pero ahora, cuando la Tierra rebota esa energía de vuelta al espacio exterior, se está encontrando con una atmósfera contaminada de gases que impiden que esta radiación y calor salgan al espacio, produciendo así un calentamiento global. Pero así como el humano ha tenido la capacidad de acelerar este proceso, también lo puede resarcir con nuevas acciones. Así es, crear nuevas áreas verdes también es una forma de lograrlo. Por eso, en el siguiente bloque veremos un proyecto que está tratando de lograr justamente esto. Vamos a ver. Acabamos de llegar a la bellísima Costa Verde, que lamentablemente hoy día no está tan bella porque está bastante nublado. Pero no importa, porque no hemos venido a ver la playa, sino a hablar con Renzo Salcedo sobre las geomayas. Así que vamos a buscarlo. Renzo, estamos en la Costa Verde. Me da mucha curiosidad saber qué es esto que vemos, que es como una especie de malla que cubre todo el acantilado. La geomalla es un elemento que en este caso nos ayuda a darle seguridad a toda esta zona de los acantilados. Al estar en estado natural todo este sector, frente a movimientos sísmicos muy pequeños se desprenden las piedras y pueden ocasionar accidentes. Por eso es la razón de colocar estas mallas que van a contener y evitar que las piedras caigan directamente a la vía. Ajá. Este elemento, esta geomalla, tiene varios usos, ¿no? Uno, acá lo tenemos para seguridad, y su segundo uso importante es contribuir a que todas estas especies, estas plantas, puedan con sus raíces, ¿no?, poder entrelazarse y formar como una segunda malla ya más natural. Muchas gracias, Renzo. No, gracias. Nosotros ya nos vemos en el estudio. Así como hemos visto, hay muchas acciones que está tomando el ser humano para corregir los errores que han acelerado la contaminación y el calentamiento global. Deberían dejar ya de fabricar tantas máquinas y computadoras. Si ya tienen cerebros, ¿para qué las máquinas? Disculpa, Deta, pero eres un peligro para el planeta. En Europa se anunció el proyecto de fabricar computadoras ecoamigables que utilicen madera y sean un 70% menos dañinas que las usuales. ¿Y tú podrías transformarte en algo así? Afirmativo. También es importante saber que el calentamiento se da principalmente por los gases que causan el efecto invernadero. O sea, aquellos gases que se quedan en la atmósfera impidiendo que el calor y la energía salgan de la Tierra. Son gases como el vapor de agua y el dióxido de carbono. Estos dos son los principales causantes del efecto invernadero. Exacto. Por ejemplo, el vapor de agua se produce de manera natural. Ahí no tiene nada que ver el hombre. Pero el dióxido de carbono sí. Así es. Y es el principal responsable del efecto invernadero. Se concentra en la atmósfera debido al uso de combustibles para procesos industriales y medios de transporte. Lo que se busca actualmente, además de reducir la producción de estos gases, es utilizar convenientemente esta capacidad que tienen los humanos para afectar el ambiente deliberadamente. ¿Y eso ya se puede hacer, Delta? En cierto nivel, sí. Es el caso de la siembra de nubes. Sí, creo que he oído hablar algo de eso. ¿Cómo es que funciona? ¿Sembrar nubes? Como quien siembra papas. Bueno, según lo que estoy leyendo, la Organización Meteorológica Mundial dice que la siembra de nubes puede tener resultados positivos en algunos casos, aunque hay que estudiar cada situación y cada nube de manera individual. Afirmativo. El principal riesgo de la siembra de nubes con yoduro de plata está en la plata que pueda aparecer luego en las lluvias, que al caer podrían afectar a las plantas, los animales y las personas. Aunque, según los chinos, la cantidad de plata liberada es mucho menor que la que liberan las industrias contaminantes del planeta. Ahora los chinos lo controlan todo. Si quieren que haya sol, hay sol. Si quieren que esté nublado, se nubla. Ojo. Igual hay que tener en cuenta que esta es una tecnología en desarrollo y aún no se determina exactamente qué tan positiva o negativa puede ser. Otros proyectos son el control de tornados y de huracanes. Uy, eso ya son niveles bíblicos, como Moisés abriendo y cerrando el mar muerto. Así es, científicos de la Universidad de Filadelfia sugirieron construir 3 muros de 300 metros de alto, de este a oeste, para frenar el flujo de aire y reducir la amenaza de tornados.
Afirmativo. Serían colocados a lo largo de 160 kilómetros. Funcionarían como una especie de cadena montañosa artificial. Y para controlar huracanes se ha pensado desde tirar aceite al mar donde se genera el huracán hasta atacar con aviones que lancen un gel especial para que los reduzcan. Pero para esto último, por ejemplo, se necesitarían alrededor de 400 aviones y miles de toneladas de ese gel especial. Eso hace que estas medidas actualmente sean imposibles. Es invertir mucho dinero y además si te metes a alterar a la naturaleza, esta te va a devolver el golpe, ¿no? La verdad es que sí, cerebro. Los humanos estamos afectando mucho al planeta y ya es tiempo de regularnos, incluso en lo que comemos. No me digas que la comida también contamina. No, la comida no, pero la industria ganadera sin control sí. Una sola vaca puede liberar al día la misma cantidad de gases contaminantes que un automóvil. Lo que sucede en ese caso es que la gente también malgasta la comida. No es necesario consumir tanta carne o tantos lácteos para una buena nutrición. Si balanceamos nuestra dieta, no tendríamos ese exceso. Ay, pero es que el bistec y el queso son tan ricos. Y muchas veces, por priorizar a la ganadería, se afecta a los bosques. Y eso sin mencionar los excesos que también se ven en la tala indiscriminada o la ilegal. Todo el problema está en el descontrol. Tienes razón, cerebro, pero no nos pongamos negativos. Hay ejemplos muy positivos, como el que veremos a continuación. En 1979, cuando Yadav Payén tenía 17 años, encontró decenas de reptiles muertos por la falta de sombra en el río Brahmaputra de la India. Para él, la experiencia fue tan chocante que decidió plantar bambú para ayudar y empezar a remediar eso. Al año siguiente, se lanzó un proyecto estatal de plantación de árboles en una superficie de 800.000 metros cuadrados en un área cercana a donde Payén había plantado su bambú. Payén participó en este nuevo proyecto como obrero, pero el proyecto fue repentinamente detenido. Perseverante y convencido de su propósito, el joven hindú decidió quedarse ahí y seguir plantando y cuidando de los árboles. Ahora, esta superficie es un enorme bosque de 550 hectáreas. El bosque se llama Molai, en honor al apodo de Payén. El bosque Molai no solo cambió el paisaje local, creando un lugar de sombra para los animales y la gente, sino que también frenó la desaparición de la isla Majuli, que iba disminuyendo debido a la erosión producida por las lluvias, incrementadas por efecto del calentamiento global, donde se sitúa el bosque y ha creado una verdadera reserva natural que alberga tigres, rinocerontes, elefantes, otros animales grandes y pequeños y varias especies de pájaros. La hazaña que acabamos de ver asombró al mundo y es un ejemplo de cómo la humanidad puede crear vida en vez de apagarla, siendo así inspiración para muchos activistas medioambientales en todo el mundo. Y es que en los últimos años la conciencia por cuidar el planeta ha crecido. Y por eso, en el siguiente bloque, vamos a conocer un poco más sobre un proyecto del Ministerio del Ambiente para el cuidado de los bosques en el Perú. Estamos en el Parque Voces por el Clima. Este es un lugar dedicado a concientizar a las personas sobre el cambio climático y sus efectos en el ecosistema. Pero además estamos a punto de encontrarnos con Daniel Castillo. Él es el encargado de monitorear los bosques y la deforestación de nuestro país. Así que vamos a buscarlo para que nos cuente qué es lo que está pasando de verdad en nuestra Amazonía. ¿Qué tan grave es lo que está pasando en los bosques del Perú? El Perú actualmente pierde aproximadamente 150.000 hectáreas de bosques amazónicos al año. Ahí viven poblaciones de animales, diversas especies y muchas que están en peligro de extinción. Y sobre todo hay poblaciones, las poblaciones que están desde miles de años ahí, que son las comunidades nativas, normalmente viven de este ecosistema. Ellos saben ancestralmente cómo manejar sus bosques, cómo manejar los animales, cómo extraer sin perjudicar el ecosistema, ¿no? ¿Qué es lo que está causando esta deforestación? Quizás el principal agente es la agricultura. Otro es el oro. El oro. El oro. La minería ilegal, por ejemplo, causante de una destrucción bien terrible en la Amazonía.
Y Daniel, ¿cómo es que ustedes saben que se está deforestando el bosque? Ahora la tecnología nos permite tener ese tipo de información rápidamente. Imágenes satelitales de forma gratuita se pueden procesar rápidamente y contar con ese tipo de información de manera periódica. Eso es algo que hacemos desde el programa Bosques en el Ministerio del Ambiente. Nosotros, una vez generamos esta información, la ponemos a disposición a través de una plataforma web que se llama GeoBosques. ¿Cuál es el plan a futuro para evitar esto? Aparte de informar a la gente y que nos enteremos qué cosas están haciendo, qué es lo que se va a hacer. Ahora la lucha contra este problema ya no se da solamente desde una visión ambiental, sino se da de una visión conjunta entre los diversos sectores involucrados, para que a su vez el propio Estado no sea un generador o un incentivador, sino del que problema. Claro, exacto. Bueno, antes de irme, justo estaba conversando con Daniel algo que es bastante interesante y no lo habíamos mencionado, y es que aparte de deforestar y perder recursos, también existe ese problema, que son las enfermedades, ¿no es cierto? El problema de la deforestación hace que se pierdan, por ejemplo, los controladores biológicos de aquellos insectos que son transmisores de enfermedades. Espacios abiertos, donde hay nuevas poblaciones, donde no hay bosques, donde no hay controladores, puede hacer que estos insectos que transmiten estas enfermedades se expandan. Y como tal, la enfermedad que ellos diseminan afecte a todos. Con esa información, ahora sí, nos vemos en el set y nosotros seguimos nuestro recorrido. Chévere. Hasta luego. Ahora, antes de imprimir papel, lo voy a pensar 2 veces. Pero recuerda, cerebro, lo importante es evitar el exceso. Como hemos visto en la nota, el ser humano es capaz de hacer grandes cambios en el planeta. Y además, hasta es capaz de acelerar o reducir el movimiento de la Tierra. Ay, no, pues por calentar un poquito el planeta no creo que nos vamos a hacer que la Tierra deje de girar, ¿no? El derretimiento de las capas de hielo, especialmente en Groenlandia, está provocando un cambio de distribución de peso en el globo. Así es, por el calentamiento global, el hielo de zonas cercanas a los polos se derrite y eso hace que el nivel del océano se eleve. ¿Qué podemos hacer para que no se destruya el mundo? Podemos empezar por separar la basura. Usar productos reutilizables. Apagar las luces que no se estén utilizando. Consumir frutas y verduras orgánicas. Evitar dejar los aparatos enchufados todo el tiempo. Cerrar los caños correctamente. Trasladarse en bicicleta o en transporte público. Llevar nuestras propias bolsas al supermercado. Aprovechar la luz natural. Reciclar todo lo que se pueda. Y finalmente tener muchas plantas. Me parece perfecto. Haz todo eso, Diego, pero por favor no me desenchufes. Bueno, cerebro, lamentablemente por el bien del planeta y por el bien de todos, creo que lo mejor va a ser que... Ok, cerebro, estaba bromeando. No es necesario que te desconecte, no te preocupes. Cuidar el planeta no significa sacrificar la vida de nadie o de nada. Como dije, tampoco significa negarse radicalmente a todo. Pero eso no quiere decir que podamos producir todo exageradamente. La clave está en el equilibrio. Entonces, para equilibrar, creo que lo que puedes hacer es desenchufar a Delta. No le va a pasar nada si la apagan un ratito. La verdad es que no hay problema. No voy a dejar de existir si me apagan unas horas. En vez de desenchufar a alguno de los dos, creo que lo que voy a hacer es algo un poquito más ecológico. ¿Ah? Y es poner esta plantita en el set. ¡Ay, qué bonita! Por fin algo con vida y belleza en este set. Así es. ¿Y Diego también tiene esas características? Sí, yo tengo vida, pero no tengo la misma belleza de esta plantita hermosa que acabo de conseguir. Pero es solo una planta. La belleza no es solo imagen, sino también inteligencia. Sí, tienes razón, pero no deja de ser una planta lindísima. Así que ahora voy a ver si está lloviendo para poder regarla de manera natural. ¿Y no vas a llevar un periódico o algo que te cubra, Diego? No, esta vez no me preocupa que nos mojemos los dos bajo la lluvia. Pero a mí también me gustaría salir. Pero Delta, si está lloviendo te vas a mojar y te vas a malograr, como dijiste al inicio del programa. Diego, yo creo que no deberías salir. Hace frío, te puedes resfriar. Ok, Delta, ¿te parece si lo hablamos después? Voy a regar la planta y eso ha sido todo por el programa de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos, cerebro. Chao, Delta. ¡Chao! No creo que esa planta necesite ser regada. No lo creo, Diego. ¿Qué les pareció? Increíble que aunque representemos solo la centésima parte de todos los organismos vivos del planeta,
seamos causantes de la extinción de un gran porcentaje de mamíferos, de la mitad de las plantas y casi de un quinto de los peces. Hasta nos compararon con el meteorito gigante que extinguió a los dinosaurios hace 65 millones de años. Seguro, al igual que yo, te has dado cuenta de lo susceptibles que son los ecosistemas a las acciones que realizamos todas las personas. Pero esas acciones no necesariamente son negativas, sino que pueden ser muy beneficiosas. Por ejemplo, en el caso de los lobos de Yellowstone o en el bosque de Molay. Por eso te invito a realizar el siguiente reto. Con toda la información que has obtenido hoy, elabora un listado de 10 acciones que realmente puedas hacer en tu casa para disminuir la contaminación del ambiente y el calentamiento global. Además, luego de hacer este listado, anima a tus padres, familiares y compañeros para que realicen esas acciones. Y verifica cada día si están cumpliendo. Bueno, eso es